Muy buenas, aquí estoy de nuevo al lado del mar en uno de estos paseos por la playa y esta vez te vengo a hablar sobre la corresponsabilidad y lo voy a intentar hacer desde dos enfoques distintos, pero desde dos enfoques complementarios. Por un lado, ya sabes que una de mis grandes áreas de trabajo es todo lo que tiene que ver con la crianza. Entonces, hablar de corresponsabilidad implica hablar de cómo acompañamos a los hijos y a las hijas, sean de la edad que sean, Podemos hablar de niños, de niñas, podemos hablar de adolescencia, pero cómo les acompañamos en el proceso de construirse como personas adultas funcionales. Y aquí va a tener un gran peso todo lo que tiene que ver con las tareas, las pautas, la estructura, es decir, toda la responsabilidad que implica co-crear un espacio de convivencia familiar. Al final es esto. Los niños y las niñas también viven dentro del seno de la familia y a partir de una cierta edad del desarrollo, voy a entrar ahora en nada y menos en esta temática, pues necesitan que las personas adultas que les acompañamos les ayudemos, les corregulemos para comprender pues, lo que se espera de una persona que está conviviendo dentro de un sistema familiar, ¿vale? Así que vamos a hablar un poco de la corresponsabilidad infanto-juvenil también y de cómo es diferente de la corresponsabilidad adulta, pero no puedo empezar a hablar de una cosa sin antes, ya me conoces, y si no, pues esta soy yo. No podemos empezar a hablar de una cosa sin antes poner sobre la mesa todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad entre las personas adultas que criamos o acompañamos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero esto? Me refiero a que dentro de un sistema familiar, sabemos que cada familia es un mundo, pero que normalmente dentro de los sistemas familiares, a no ser que sea un sistema monomarental, pues hay una interacción, un intercambio entre personas adultas. Y mi pregunta primera siempre es, ¿cómo está la corresponsabilidad entre estas personas adultas? Sí, sabemos que aquí el sesgo de género juega un papel importantísimo. Y llevo más de 20 años acompañando familias, parejas, en varios ámbitos de su vida, tanto de crianza como vida personal. Y os puedo asegurar que la carga mental no desaparece. Y la carga mental que se acaba siempre colocando encima de las mujeres, en el 95% de los casos, ¿vale? Para no decir que siempre pasa en las mujeres, no quiero entrar en esas categorizaciones absolutistas, pero ya me entendéis, ¿vale? Vamos a dejarlo en el 95% de los casos, sin estadísticas claras en la mano, pero para dejar este margen, ¿no? de diferencia, pues esa carga mental es un poco la que estructura, la que moviliza, la que gestiona todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad en el hogar, ¿sí? Es decir, el pensar qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, de qué manera hay que hacerlo, cómo hacerlo. Todo eso es una de las bases de lo que después viene a ser la ejecución de las tareas, ¿sí? Pero el pensar cuándo hay que hacerlas, de qué manera hay que hacerlas, cómo organizarnos para hacerlas, pues todo eso tiene que ver con esta parte de carga mental que sabemos que sigue recayendo encima de las mujeres. Entonces, si tú estás criando, estás conviviendo o tienes una relación con otra persona, sí, porque hay familias, pues como os decía, si son monomarentales no tendrán esa gestión diaria con otro ser adulto. Pero si en tu caso es que sí lo tienes, párate un momento a preguntarte, ¿cómo está la corresponsabilidad en tu vida? Amiga, amigo, a ver, ¿qué me cuentas de todo eso? Porque fíjate que después vamos a caer, ¿no?, en intentar que los niños y las niñas pues funcionen de una determinada manera, pero muchas veces se nos olvida que la infancia y la adolescencia no hacen lo que les pedimos que hagan. Lo que hacen es lo que nos ven hacer. Y ahí está la clave muchas veces de la salud y de la coherencia familiar. ¿Vale? Entonces pregúntate un poquito cómo estás de salud
en temas de corresponsabilidad, cómo va ese equilibrio con la persona adulta con la que estés conviviendo, con las personas adultas con las que convives o crías, porque eso te va a dar mucha información también de cómo aplicártelo en esta gestión de la corresponsabilidad de los niños y de las niñas, porque, como te apuntaba antes, una de las grandes diferencias entre la corresponsabilidad infanto-juvenil y la corresponsabilidad adulta es que cuando estamos hablando de crianza, estamos hablando de personas que están en proceso de desarrollo, en proceso de maduración. El cerebro, o la parte del cerebro que regula pues la planificación, los impulsos, la organización, el tiempo, no acaba de madurar hasta los 25 años de edad. Entonces, cuando estamos intentando sembrar conciencia en la corresponsabilidad de estos niños, estas niñas o estos adolescentes, es básico que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque van a necesitar mucha dirección, van a necesitar mucho apoyo, mucho acompañamiento, van a necesitarnos mucho como adultas que lideran este proceso y ese camino de ayudarles a construirse en esta capacidad, ¿no?, de ser personas que gestionan pues su higiene, sus timings, sus mochilas, su habitación. Todo eso va a ser muy importante porque van a necesitarlo de nosotras y de nosotros. ¿Quién no lo va a necesitar? Tu pareja. Tu pareja no debería necesitar esto de ti, porque tu pareja entendemos que ya es otra persona adulta, madura, no sé si madura, pero al menos adulta de edad, con la capacidad para regularse, para planificar, para prever, para organizarse. ¿Vale? Entonces, esta es una de las principales diferencias, que cuando hablamos de corresponsabilidad entre personas adultas, no podemos esperar funcionar de la misma manera que cuando hablamos de corresponsabilidad con los hijos y con las hijas, sobre todo si estos tienen menos de 25 años. ¿Vale? Entonces, ahí, primera cosa que tenemos que poder preguntarnos, revisar, indagar, para entender bien claro cómo estamos de salud en este ámbito. Es un tema de género, ¿sí? No nos vamos a engañar, es un tema de cómo a lo largo de la historia pues este espacio de cuidados se ha ido colocando en las mujeres, y cómo también con todo el tema de la liberación de la mujer y de las ganas que tenemos de salir al mundo y comérnoslo y participar de pues espacios laborales, espacios de éxito, conquistar logros, pues todo eso lo que ha hecho es complejizar la tarea que antes era tal vez solo la de los cuidados, y ahora es la de los cuidados más todo el trabajo externo al hogar, ¿no? Y esta parte de la carga mental, esta parte de ser las CEOs muchas veces del hogar, ¿no?, las directoras generales del hogar, pues también es algo importante revisar y a poner encima de la mesa, porque cuando vamos a educar a las generaciones futuras, una de las cosas que tenemos que poder revisar es las consignas de corresponsabilidad en el hogar en niños y en niñas. Sí, yo a día de hoy, 2025, sigo escuchando realidades dentro de hogares donde se les pide o se espera que hagan más las niñas que los niños. Esto no puede ser una realidad de tu casa y puedes así como abrir los ojos y decir, ¿qué me estás contando, Elisenda? Pero esto sucede. Y puede ser desde una manera muy explícita hasta de una forma encubierta, como por ejemplo cuando tu hijo se hace el remolón para cualquier tarea, te activas más tarde para pedírsela que cuando es tu hija la que se hace la remolona. El otro día hablaba con una familia que tienen 2 gemelos que estarán a punto de hacer los 10 años, y es un niño y una niña, ¿no? E intentando investigar e indagar un poquito sobre este tema de la corresponsabilidad, veíamos esa sutileza en el acompañamiento hacia estas demoras, ¿no?, en las tareas. Entonces era muy interesante observar como cuando yo les decía, pero fijaros, ¿no?, cuando vosotros como papá y como mamá no intervenís en esta demora de vuestro hijo, ya no solo estáis generando una jurisprudencia en el límite y en la educación, estáis generando también la idea de que mientras lo haga mi hermana está todo bien. Pero además de esto, lo que no estamos viendo es que el rato que esa niña está dedicando
hacer la tarea que no le tocaría a ella hacerla toda, como recoger la mesa, por ejemplo, ¿no? Mientras su hermano se hace el remolón, o genera un conflicto. El momento de recoger, de repente él genera un conflicto para que la energía vaya a resolver el conflicto y no a que él tenga que recoger la mesa. Es decir, son estrategias muy inconscientes, pero que si no las vemos venir, nos acaban activando, nos acaban colocando en lugares que no cuidan esas dinámicas que queremos generar en términos de equidad, ¿sí? Entonces, cuando el niño empieza con sus estrategias inconscientes para poder escaquearse de las tareas que no quiere hacer, lo que no estamos viendo muchas veces es que la hermana ya no se lo está haciendo más, sino que está renunciando a un rato libre para que ella después pueda hacer lo que le dé la gana. Si la mesa la recojo yo sola, evidentemente tendré menos rato después para jugar, para mirar mis dibujos, para leer mi cómic, para hablar con mis amigas. ¿Sí? Entonces, esto también es una pérdida de libertades y de derechos. Y eso es importante que empecemos a ver cómo se articulan todas estas dinámicas internas en el hogar y en la crianza, porque esto sucede. Y también puede suceder entre personas adultas, ¿eh? O sea, aquí estoy hablando de niños y de niñas porque a veces nos es más fácil visualizarlo cuando son, pues eso, tus hijos o tus hijas, pero ¿cómo son estas dinámicas con tu pareja también, ¿no? ¿Qué sucede en este corresponsabilizaros del funcionamiento de las tareas y de las rutinas del hogar? Pues también es importante preguntárselo por este lado, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos visto que no es lo mismo hablar de corresponsabilidad infanto-juvenil que de corresponsabilidad adulta. Estamos viendo la importancia de poner un poco el enfoque en la equidad, ¿no? No tener mensajes de esto lo hacen las niñas y esto lo hacen los niños, sino esto es un cuidado para la familia, esto lo hacemos todas y lo hacemos todos porque nos cuidamos. Y de alguna manera el hacer partícipes a los niños y a las niñas de este formato familiar de cuidado y de gestión, pues también les va a posibilitar una mirada mucho más cooperativa, solidaria, va a incrementar la empatía, les va a sembrar valores de cooperación, de apoyo, de esfuerzo, ¿sí? Porque no todo el esfuerzo tiene que ser negativo. Es decir, pensad que las personas cuando nacemos con un niño interno muy grande, porque es todo lo que somos niños y somos niñas. Pero desde que nacemos, los mensajes que vamos recibiendo del entorno, los límites, los acompañamientos, las miradas, las palabras, los silencios, todo eso nos van conformando lo que después va a acabar siendo la estructura de nuestro carácter. Todo esto nos va conformando mensajes, patrones, creencias que van a acabar siendo pues esta estructura interna que se va a convertir en nuestro carácter. Y esta estructura interna es lo que le llamaremos la parte adulta. Sí, por eso muchas veces hablamos de personas adultas que no son maduras. Son personas adultas por edad, pero su niño interno o su niña interna todavía es demasiado grande o le falta a la parte adulta crecer para poder sostener, regular, poner límites y gestionar lo que la parte más infantil pues saca a colación muchas veces. Entonces, seremos las personas adultas que de alguna manera nuestras madres o nuestros padres, uno, nos hayan espejado, dos, nos hayan ayudado a regular con los límites y el sostén de las frustraciones, y tres, el trabajo personal que hayamos podido hacer a lo largo de la vida, ¿sí? No te quedes con la idea de que si te hicieron o no te hicieron ya estás condenada para el resto de tus días, porque no es así. Sí que tiene mucho que ver, porque cuanto más saludable, equilibrada y coherente haya sido tu crianza, pues probablemente menos trabajo personal te tocará hacer después. Esto es obvio, pero el trabajo personal nos ayuda mucho a poder transformar y reformular la manera que tenemos de estar en el mundo. Entonces, si tienes hijos y si tienes hijas, ¿qué les puedes pedir? O sea, ¿qué se puede esperar de cada niño, de cada niña en función de la edad? Pues mira, no me voy a extender mucho aquí, porque para eso tienes mi masterclass sobre la corresponsabilidad, pero sí que me parece importante que sepas que sobre todo durante, yo te diría que los 2 y medio, 3
primeros años de vida, sobre todo los 2 primeros años de vida, los niños y las niñas solo se ven el ombligo. Y tiene que ser así. La construcción del ser humano pasa por una etapa muy egocéntrica. Pasa por un lugar en el que yo, mí, conmigo y ahora. Y en estos primeros 2 años de vida sería muy interesante que no les pidiéramos a los niños y a las niñas que se corresponsabilizaran de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todavía, en su gran mayor parte, no se saben separadas ni separados de nosotras. Entonces, esto en la psicología del desarrollo lo conocemos como la etapa de las necesidades. Y esta etapa de las necesidades significa que todo lo que yo necesito me tiene que venir dado del exterior. Entonces, estos primeros 2 añitos vamos a darles lo que necesitan, vamos a hacerles lo que nos piden, vamos a acompañarles, vamos a gestionarles, vamos a vestir, les vamos a limpiar cuando se hacen caca, les vamos a cocinar el alimento, les vamos a organizar el armario, les vamos a ordenar sus juguetes, vamos a recoger lo que sacan, ¿sí? Entonces, a partir de esa etapa, a partir de los 2 y medio, 3, que ya han entrado en la etapa de la autonomía, es cuando empezamos con consignas muy facilitas y muy sencillas y sobre todo que tengan que ver con ellos y con ellas. Por ejemplo, empezarles a hacer autónomos y responsables de su propia higiene, de secarse el pipí, de limpiarse la caca, de sacarse el pañal, de limpiar las bragas o los calzoncillos si se han hecho pipí o caca encima, de recoger sus juguetes. Si tiran un vaso de agua o tiran comida en el suelo, pues darles un estropajo para que lo limpien. O sea, la corresponsabilidad aquí pasa por tareas sencillas, fáciles, medibles, concretas, que tengan que ver con ellos y con ellas mismas. ¿Por qué? Porque están en este proceso egocéntrico. Entre los 3 y los 7 años vais a ver que esto se va a ir transformando y van a empezar a entender que el mundo tiene otras necesidades, a veces, que no las suyas propias, ¿no? Entonces ahí va a empezar todo el proceso de construcción de la empatía, de la sociabilización, de incluir a las demás personas, ¿sí? Entonces, en esta etapa de 3 a 7 vamos a seguir dando tareas, podemos ampliarlas, que estén muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con su autocuidado. Hacerse la cama, sacar la ropa y ponerla en el cesto de la ropa sucia, tal vez ayudarte a quitar la ropa del tendedor si llegan, poner la mesa, ¿sí? Ordenarse sus zapatos. Tal vez tú le dejas las cositas que hay que poner en la mochila y ellos o ellas la pueden poner. Es decir, cosas que también sean, cada vez vamos ampliando un poquito más, pero que todavía tienen que tener mucho que ver con ellos y con ellas, ¿sí? Para que sea, pues eso, que tenga un sentido, que tenga una dirección y que puedan acatarlo mejor. Eso no significa, y esto es muy importante, que cuidemos todas estas características más desde el desarrollo de la neurociencia. No significa, ni tiene que significar, que les guste, ¿de acuerdo? Esto es muy importante y creo que es uno de los grandes errores de la crianza respetuosa, pensar que los niños y las niñas solo tienen que hacer aquello que les gusta. Error, mentira. Aquí tendría que sonar una alarma, pip, pip, esto no va por aquí, ¿sí? Los 2 primeros añitos ya hemos visto que sí, priorizamos su placer, priorizamos ese hedonismo saludable, pero a partir de, sobre todo de los 3, ya vamos empezando a educar, corregular, para que incluyan a las otras personas, para que incluyan en su práctica cotidiana ese esfuerzo, esa tarea que no les tiene por qué gustar, pero que la tienen que hacer. ¿De acuerdo? En la masterclass os explico mucho más en detalle cómo hacer que esto pase, qué límites poner, qué consecuencias poner, pero aquí no quiero entrar en esa profundidad, ¿de acuerdo? Es como para que tengas una idea por encima, para que puedas valorar tu propia experiencia dentro de tu sistema familiar. De los 7 a los 14, etapa del no retorno. Me has escuchado seguramente mucho hablar de esta etapa, que es maravillosa, la etapa bisagra entre la infancia y la adolescencia. Esta etapa va a requerir que nosotras también tengamos mucho movimiento de cadera y flexibilidad, porque nada tiene que ver un niño o una niña a los 8 años que cuando salen de la etapa del no retorno ya casi en etapa puberal.
Entonces aquí vamos a ir ampliando, cada vez vamos a mantener las tareas que ya estaban, sí, que tienen que ver con todo lo que les envuelve, su autocuidado, su habitación, consigo mismos, consigo mismas, sus mochilas, y vamos a ir incorporando nuevos retos, por ejemplo, prepararse el desayuno, por ejemplo, cuidar a una mascota, por ejemplo, arreglar las plantas del jardín o regarlas, o bajar a comprar pan, o en etapas más adelantadas mandarles la lista de la compra y que compren la compra y vengan con el carro de la compra, que pongan lavadoras, ¿no? Les damos tablets, saben manejar un teléfono prácticamente desde que salen del vientre de las mamás, y ¿cómo no les vamos a pedir que enchufen un lavaplatos o no les vamos a enseñar los programas de la lavadora? Pues me parece importantísimo. El otro día una madre me decía, ¿tú crees que le pido mucho a mi hijo de 11 años si cuando vuelve a hacer deporte le pido que se ponga la lavadora y se tienda la ropa? Y yo pensaba, ¿en qué momento hemos llegado a pensar que esto es pedirle demasiado a un niño de 11 años? Esa era como mi pregunta interna, ¿no? ¿Cómo puede ser que nos planteemos que esto es pedirle demasiado? Entonces aquí vas a ir viendo, es una etapa en que va a requerir que tus hijos y tus hijas comprendan la importancia del pensamiento sistémico, que no son exclusivamente ellos y ellas los protagonistas de su vida, que hay otras personas, que hay que incluirlas, que hay que tenerlas en cuenta, que el funcionamiento de un organismo complejo como una familia, un grupo, un equipo, requiere de la habilidad que tengan todas las partes para poner en funcionamiento el cuidado, no solo propio, sino de las demás personas que nos rodean. Y eso es esencial que suceda en esta etapa del no retorno, ¿sí? Y ya te digo, observa también muy bien etapas evolutivas. Si tienes hijos e hijas de distintas edades, evidentemente va a tener que haber distintos tipos de límites y distintos tipos de tareas. No tienes que hacer igual lo mismo para todos tus hijos porque son distintas personas. Esto no se va a dar, ¿de acuerdo? Y después entramos en la etapa puberal, adolescencia. El otro día compartía que estaba en un congreso y había un neuropediatra muy divertido que dijo que la adolescencia era una enfermedad neurodegenerativa transitoria. Me hizo mucha gracia porque realmente es así. Cuando ves escáneres cerebrales de una persona adolescente, de una persona con una enfermedad neurodegenerativa, ves mucha similitud en ese escáner. ¿Por qué? Pues porque es la neurociencia de la metamorfosis. Porque tu hija y tu hijo adolescente se esté transformando en persona adulta. Y la adolescencia es un proceso muy similar al que te sucede a ti cuando estás embarazada, sobre todo a finales del tercer trimestre, a finales del segundo y en el tercer trimestre, que se llama matrescencia, que es una poda neuronal, ¿sí? Es una reconfiguración de tu cerebro para optimizar las funciones maternales. Pues en la adolescencia es lo mismo. Es una reconfiguración, es un reset, es poner el cerebro en barbecho para podar las infinitas conexiones sinápticas, los infinitos caminos que estaban disponibles durante la infancia para potenciar y especializar aquellas carreteras y autopistas que le van a funcionar mucho más para la etapa adulta. Y esto, mamá, papá, acompañante, es importante que lo sepas porque en la adolescencia no debería ser una etapa para instaurar mucho conocimiento nuevo, porque el cerebro está agotado de tanto trabajo. Por eso los adolescentes, y las adolescentes necesitan dormir mucho. No son vagos o vagas, es que su cerebro no tira. Necesitan dormir, no se quieren acostar a la hora, necesitan hacerse el remolón en la cama. Todo eso forma parte de la adolescencia. Ahora bien, que les pase eso, que se olviden, que no piensen straight, como dicen en directo, no piensen claro, no significa que tengan que salirse con la suya y escaquearse pues de las rutinas y de las tareas que les tocan hacer, ¿sí? Entonces, esta va a ser una etapa de mucha preservación de lo que ya venía pasando y de mucha negociación y comprensión, ¿vale? Dejarles escoger tareas que tal vez les hagan más gracia, ponérselo más fácil, explicarles que les comprendemos, explicarles que sabemos lo que les pasa, pero que a la vez toca contribuir al funcionamiento familiar. Y ahora ya más que nunca, porque ya su pensamiento abstracto ya está colocado, ya tienen la capacidad de ponerse en el mismo lugar que las demás personas que le rodean, y eso es una práctica que va a afianzar todas estas cualidades que necesitamos que tengan para ser personas adultas funcionales. Como te decía al principio, tu adultez empezó en tu infancia.
Y también seguramente empezó en la infancia de quien te cuidó, de tus padres y tus madres, ¿sí? De las personas adultas que estuvieron ahí modelando. De eso va mi libro, Amor de piel adentro, de esos patrones que recibimos de nuestros sistemas familiares y cómo eso nos condiciona, nos influencia, nos modela en quién somos a día de hoy, ¿sí? Entonces es interesante pararse a cuestionárselo. Este libro te ofrece muchas preguntas para que te vayas descubriendo más en cómo eres, cómo funcionas y cómo de alguna manera todo esto también marca, influencia y va a determinar la crianza que vas a ofrecerles a tus hijos y a tus hijas. Así que nada y todo. Corresponsabilidad, el termómetro de tus relaciones adultas, la firmeza interna que tienes para poderla transmitir a tus hijos y a tus hijas, la importancia de sembrar semillitas que sean fértiles para que esas personas que van a ser en el futuro, esas personas adultas que van a tener que salir al mundo, puedan hacerlo sin hundirse a la primera de cambio y puedan hacerlo de una manera estructurada, madura y cuidada. Una de las cosas que digo mucho en el libro, Amor de piel adentro, es que hay una gran diferencia entre ser una persona adulta y ser una persona madura. La adultez tiene que ver con los años, con la edad que cumplimos, ¿sí? Con esa maduración del cerebro que se da a los 25 años. Esto es la adultez, pero la madurez es otra cosa. La madurez es la capacidad interna que tenemos de ponernos límites al placer, de poder regular aquello que nos sucede, de poder parar el hedonismo y podernos poner a la acción para hacer que nuestra vida tenga una estructura mucho más saludable y mucho más funcional. Espero que te haya servido, que te lleves estas reflexiones, que te acompañe en este proceso de poder indagar un poquito más en otra área de tu vida y que ese sonido del mar con el que siempre acompaño mis audios te inspire y te ayude y te sume en este proceso de poderte llevar más adentro. Te mando un abrazo muy muy fuerte y hasta la próxima.